Hola, buen día, buena tarde, buena noche, según sea el caso en que te des la oportunidad de observar este video. Yo soy Josga García de Entre Policías y estoy acompañado en este nuestro primer podcast de mi amigo y compañero Roberto Partida Flores, y además tenemos un padrino de nivel internacional. Él se llama Adriano Bianco, espero haber pronunciado bien el apellido. Él es un ex militar brasileño y hoy día se dedica a dar instrucción de manera táctica y todo lo que tiene que ver en el ámbito de la seguridad ciudadana o seguridad pública. Muy honrados con su presencia, como lo vamos a estar con la presencia de muchísimas más personalidades que tienen que ver con el mundo de la seguridad, pero no solo con el mundo de la seguridad, sino además con la educación, tanto personal como a nivel profesional. Y estoy acompañado del señor Roberto Partida. Seguramente muchos ya lo conocen. Este hombre hoy está disfrutando de lo que yo llamo la franca eterna, 30 años en la Policía Preventiva de la Ciudad de México. Adelante, caballeros, este es su espacio de Entre Policías, bienvenidos. Muy buenas tardes a todos. Yo me llamo Adriano Bianche, instructor Bianche. Soy de Brasil, del estado de Río Grande del Sur. Estoy en México actualmente haciendo algunos servicios referente a la capacitación de corporaciones y empresas de seguridad privada. Soy instructor certificado y reconocido por un coronel, ex comandante del BOPE del estado de Acre de Brasil, actualmente coronel de la Reserva. Hemos hecho algunos trabajos conjuntos en la cuestión de preparación de personal para altos niveles de entrenamientos y capacitaciones en el país de México, donde tuvimos la oportunidad de estar presente en el estado de Tamaulipas, en el estado de Ciudad de México, en Guanajuato, en el estado de Guadalajara, Jalisco, y entre algunos otros donde fuimos a visitar por invitaciones de altos mandos y comisarios. Para mí es un honor estar presente en esta reunión, en esta conferencia. De verdad, no tengo palabras para agradecer la invitación y estoy a la orden para lo que necesiten referente a todo el tipo de capacitación, tanto la parte militar, policial y también para la parte de seguridad privada. Soy el instructor Bianchi, director general de la empresa de Personería Jurídica de Brasil, CETOPS, Comando de Entrenamiento y Operaciones Especiales de Brasil. Muchísimas gracias. Señor Roberto, adelante, es su turno. Gracias, Gabriel. Como siempre, un fuerte abrazo. Gracias por la oportunidad, por el espacio. Y como bien lo decías, hoy iniciamos una serie de eventos que tiene que ver con entrevistar a grandes personalidades, a gente que está metida de lleno a la parte de la capacitación y tanto en el área de seguridad ciudadana como procuración de justicia, así como la parte de investigación en cuestiones de ciencias forenses, que puedan coadyuvar y generar una herramienta que permita a la comunidad policial, no nada más de México, sino también de Sur y Centroamérica, que nos están viendo y que a quienes tenemos el gusto de tener ya en nuestra página, donde hay ya no cientos, sino miles de ellos que nos ven, que nos escuchan, y que obviamente ese tipo de entrevistas van a nutrir muchísimo. Mi nombre es Roberto Partida, mi trayectoria, como bien lo decías, 30 años en la seguridad pública en la Ciudad de México, mis últimos 10 años como instructor en la Universidad de la Policía de México, donde mis materias especializadas pues, fueron obviamente armamento y la parte táctica. Aquí, como bien lo decía Blanquet, las fuerzas especiales juegan un papel muy importante en el ámbito policial. Aquí quiero hacer una pequeña anotación porque normalmente siempre esperamos que este tipo de grupos sean los que vengan a solucionar la parte no convencional en un enfrentamiento o en una situación de toma de rehenes, de secuestros y de cuestiones de mayor ámbito, ¿no? El rastreo de explosivos y cosas así que requieren personal especializado. Es por ello que hoy nos damos a la tarea de entrevistar al instructor Bianquet, quien está ahorita
operando en México y coadyuvando la capacitación de manera interna y externa. ¿Qué significa esto? Que él está trabajando ahorita tanto con los municipios y las entidades a efecto de fortalecer las capacitaciones para que las policías convencionales o todos aquellos que están dentro de la seguridad, ya sea, llámese privada, que es coadyuvante de la seguridad ciudadana, puedan tener conocimientos más allá de la capacitación que se nos da en una academia. Normalmente en la academia, por los tiempos, pues se trata de generar un cúmulo de conocimientos, pero que cuando tienes que ya utilizarlos en la parte operativa, te das cuenta que te falta mucho más y que obviamente la experiencia y las distintas áreas que tienen todas las entidades policiales, pues nos nutren con esas especialidades. En mi caso, tuve la oportunidad de pertenecer al agrupamiento Fuerza de Tarea, donde operé de manera directa ese tipo de operaciones especiales, y a través de mi trayectoria pues pude especializarme como perito en balística forense, perito criminalista y abogado en derecho. Ahora bien, es cierto que esto de la profesionalización de los cuerpos de seguridad pues exige que el policía cada vez esté mejor preparado para poder enfrentar los retos que día a día la ciudadanía lleva, ¿no? Y aquí es donde juega un papel muy importante nuestro hoy invitado, donde él nos va a dar su punto de vista tanto de cómo operan estas fuerzas especiales en Brasil, cómo surgen y cómo es que ahora en México, por ejemplo, el combate que tenemos con el narcotráfico, normalmente o normalmente es la Marina o el Ejército, como los grupos especializados que se encargan del combate al narcotráfico. Pero ¿qué pasa con las policías convencionales, no? ¿Qué pasa con las policías estatales o municipales que deberían de tener o que tienen, entre paréntesis en el papel, grupos especializados para poder enfrentar las necesidades que se requieren hacia el crimen organizado? Es aquí donde te cedo la palabra, Gabriel, para que tú nos puedas conducir y empecemos entonces una plática sana de una retroalimentación. Si tú me permites adelantarme, 30 minutos y 10 para respuestas. Adelante. Yo tengo una pregunta para nuestro invitado, porque es importante conocerlo, porque quienes se desarrollan en la seguridad ciudadana o en la seguridad pública siempre tienen como que esa pregunta, ¿no? ¿Cómo se desarrolla esa seguridad pública que muchos policías lo hacen en nuestro país, en México, y cómo es en otros países? Hablando de América Latina, por ejemplo, tenemos a nuestro invitado. Una pregunta. ¿Tú has estado dentro de la seguridad ciudadana como tal? ¿Has sido policía o tienes que ver con este medio de la seguridad ciudadana en Brasil? Esa es una. Y la otra es, ahora que tú estás en México y seguramente te has dado cuenta de cómo se maneja la policía, me refiero a su desarrollo profesional, pero también me refiero a que, al menos en México, y creo que en toda parte del mundo, los policías como tal tienen necesidades de equipo, de capacitación y esas cosas. ¿Pasa lo mismo en tu país o la situación es completamente diferente? Bueno, para contestar la primera pregunta, yo he estado en el ejército brasileño donde he hecho algunos trabajos que se llama GLO, que es garantía de la ley y la orden, donde automáticamente todos los militares del ejército actúan conjuntamente con las policías locales, que donde van a hacer tanto la parte de revista de coches, van a hacer patrullas urbanas, van a hacer algunas ocurrencias donde requiere que el ejército esté presente. Yo hacía esta parte. Aparte de esto, he hecho algunos trabajos mientras estuve en el ejército con la unidad de operaciones especiales del ejército brasileño, donde también hacíamos conjuntamente operaciones distintas de lo normal, ¿verdad? Porque la unidad especial, ya dice, es una unidad especial. La unidad hace lo que otras unidades no hacen. Entonces, yo he trabajado de esta manera muchas de las veces con esta unidad, y aparte de esto, he participado, sí, juntamente con la policía local, donde hacíamos toda esta parte de recorrido y todo esto, ¿no? Patrullaje, donde he adquirido el conocimiento, un conocimiento básico, digo eso porque la verdad, la policía local muchas de las veces es una policía normal, ¿no?
tiene un cierto límite de conocimiento, no como una policía especial, que ya sería una policía como tenemos en mi país, ¿no? En Brasil tenemos el BOPE, tenemos el CORE, tenemos el COTE. Entonces, cada una de estas unidades son unidades especiales de cada una de las policías. Por ejemplo, el BOPE, Policía Militar, el CORE, Policía Civil, y el COTE, Policía Federal. Y estas unidades son especializadas en todo el ámbito, sea combate convencional, o sea urbano, o sea aéreo. La verdad, para que, bueno, un miembro haga parte de esta unidad, tiene que especializarse en casi todo, ¿no? Porque ya sería una unidad de operaciones especiales para operaciones distintas de niveles mucho más altos de lo normal. Y hoy, gracias a Dios, tengo el honor de decir que he conocido muchos calaveras mismo del BOPE, ¿no? Que son calaveras que pasaron por el entrenamiento y todo. Y uno de ellos es el coronel Axis, donde he aprendido mucho con él. Y aparte de eso, gracias a él, estoy donde estoy y estoy certificado y reconocido por él como instructor de la doctrina, digamos así, propia de los entrenamientos, técnicas y tácticas del BOPE, del batallón BOPE de Acre, de Brasil, donde él fue comandante, ¿no? Actualmente está en reserva de la Policía Militar. Tenemos otras invitaciones para septiembre, donde él estará conmigo nuevamente en Tamaulipas para una capacitación avanzada de combate urbano. Entonces, puedo decir que referente también a la segunda pregunta, las policías, yo creo, por Brasil, ¿no? Que cada policía tiene su nivel de entrenamiento. Entonces, una policía normal, digamos que sea de México, ¿no? Un ejemplo, voy a dar un ejemplo como la municipal, tiene un tipo de entrenamiento. La policía estatal tiene otro tipo. La guardia, creo, la federal tiene otro tipo. Y así yo creo que van a subiendo de pilares, porque en Brasil es lo mismo. So puedes pasar a una unidad especial si eres un policía y si pasa por la capacitación especial. Claro, justamente pasa de alguna manera lo mismo, lo veo del mismo modo que pasa en las policías a nivel nacional en la Ciudad de México. Por ejemplo, perdón, dije a nivel nacional en la Ciudad de México, tanto a nivel nacional como en la Ciudad de México. Por ejemplo, en la Policía Preventiva de la Ciudad de México existe el agrupamiento Fuerza Tarea, que yo siempre digo, no sé si estoy mal, que me corrija Roberto, siempre digo que es el SWAT de la Ciudad de México, o lo que yo veo como un grupo equivalente a cualquier SWAT de Los Ángeles o de un país de primer mundo. Siempre me refiero a como el grupo SWAT, referente al grupo de Fuerza Tarea de Zorros. Y como bien lo dices, también dentro de la Policía Preventiva, en las unidades de protección ciudadana, los que pertenecen a estas unidades y quieren ingresar también al agrupamiento Fuerza Tarea o a Zorros, necesitan hacer un curso para poder ingresar a él, ¿no? Y demostrar diferentes habilidades y actitudes para pertenecer al grupo de Zorros. Y fíjate que justamente con Roberto tuvimos una plática referente a lo que tú estás comentando, ¿no? Que sí, refiriéndonos a la policía convencional o normal, que tal vez carece de algunos conocimientos específicos. Obviamente en la Ciudad de México ya tenemos otro grupo especial más, que es el grupo de UMOES, que es la Unidad Metropolitana de Operaciones Especiales, que obviamente ellos ya tienen una especialización para diferentes incursiones. Adelante, Roberto. Como bien lo dices, sí, perfectamente es un grupo parecido al que precisamente BOPES y otros más a nivel mundial, y obviamente este grupo pues, es capacitado por instructores de muchos países del continente. Aquí lo importante es que en la actualidad, pues no toda la policía tiene los mismos conocimientos, ¿no? Y me surge una necesidad. Ahora con el atentado que se dio al secretario Ciudadana de la Ciudad de México,
pues se vio la urgencia de modificar y crear los planes, y de ahí sufre, y si no mal estoy, este grupo especial que ahora tiene el secretario, pero que en su momento, obviamente, la policía convencional pareciera que se había visto rebasada. Sin embargo, por la capacidad de fuerza y de respuesta que tiene la ciudad, pues afortunadamente falló el atentado y se pudieron detener a muchísimos de estos sujetos que pretendían dañar no nada más a la institución, sino también a la ciudadanía. Porque yo siempre he mencionado, cuando un policía pierde la vida, no únicamente perdemos la institución o los seres cercanos, su familia, sino pierde también la sociedad, porque estamos frente a una amenaza que en la actualidad ha rebasado por mucho a muchas policías en los estados. Por ello es que quiero yo suponer y pensar que la presencia de nuestro amigo Bianquet es precisamente para fortalecer las capacidades y las herramientas que todas las policías deben tener. Me llama la atención el que estés y no que estés, por ejemplo, capacitando en Tamaulipas, porque bien sabemos que en Tamaulipas operan una gran cantidad de crimen organizado, ¿no? Ahí tenemos muchos grupos que ahora mismo tienen entrenamiento paramilitar, y aquí me gustaría hacer una reflexión en qué es un grupo paramilitar, porque muchas veces lo confundimos, y hay quien dice que la policía tiene un entrenamiento paramilitar. No es así. Los grupos paramilitares son aquellos grupos convencionales de civiles que bajo ciertas circunstancias entrenan parecido a la milicia, y entonces por eso se les denomina paramilitar. Las policías tienen un entrenamiento muy distinto, muy diferente, porque obviamente tenemos derechos humanos, tenemos comunicación, tenemos armamento, defensa policial y muchas otras habilidades más. En el caso de los grupos guerrilleros o paramilitares, pues obviamente tienen especialidades, porque hablamos de terrorismo, hablamos de explosivos, hablamos de incursiones, allanamientos, o sea, situaciones de mayor relevancia donde su capacidad, y espero que nunca sea así, que rebase a la de la policía, a la del Estado. El Estado es el garante de la fuerza y por lo tanto tiene la obligación de tutelar ese derecho que todo ciudadano merece, que es a la seguridad. Vivimos épocas y vivimos tiempos, no quisiera meterme mucho en la política porque no estoy muy de acuerdo con lo que pasa en el país con Ni debieras, güey, porque esto no es para hablar de política. no, y nos pueden clausurar, ¿no? Bien, pero sí, lo que ha pasado en este sexenio es que ha dejado de invertir en la capacitación, no nada más a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Yo recuerdo que estando en la Universidad de la Policía, pues había hay una oficina en donde tú estuviste, por cierto, de intercambio internacional, donde pues una de sus funciones era atraer instructores sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Con los programas que hay y los convenios que hay con México para la capacitación de las policías. Yo ahí tuve la oportunidad de viajar por ejemplo, a El Salvador, a la Academia de ILEA, donde me capacité con el SWAT del FBI en supervivencia táctica. Y esto para mí fue algo que cambió mi vida, pero antes de irme ahí tuve que tomar un curso de intersección terrorista. Entonces, en mi vida me había imaginado que iba a pasarme algo de esto. Entonces, esto ya no sucede en la actualidad porque se rompieron esos convenios, porque bajo ciertas circunstancias, yo quiero suponer de un asesoramiento perverso o malintencionado, porque ahorita tenemos un monopolio del ejército en nuestras policías. Y no es que esté mal, no está mal porque de hecho nuestro invitado pertenece a un área militar que hace funciones policiales. Y no está mal eso. Lo que está mal es el cómo se lleva a cabo cuando no se permite que esto sea racional, sino únicamente lineal. ¿A qué me refiero con lineal? En nuestro ejército, normalmente siempre estamos frente a que las órdenes se cumplen, sea como sea. Y un oficial de policía debe de valorar las circunstancias y sobre todo premiar la legalidad. Si no es legal, si se rompen y se violan derechos humanos, no está obligado a acatar esa instrucción. Sin embargo, en el ejército sucede. Hace 3 días me reuní con un amigo del ejército de aquí de México que está en Guardia Nacional y lamentablemente para mí él decía, la orden es militarizar el país, ¿no? Muchas de las áreas vitales
ahora están siendo tomadas por el ejército, porque se presume que las policías convencionales pues son corruptas, están dañadas, están afectadas por el crimen, pero entonces cambiemos la política, ¿no? Cambiemos a nuestros gobernantes, porque ya tenemos narcogobernantes. Entonces, si esa es la idea, pues obviamente estaríamos en un país en desastre completo. Aquí lo que debe de hacerse es fortalecer las capacitaciones, fortalecer las academias, fortalecer las policías municipales, que son el primer contacto con el ciudadano. Luego vienen las policías estatales y luego tenemos las policías federales. Entonces tenemos un concurso de 3 líneas que en ocasiones ninguna de ellas se coordina para ejecutar y operar en contra del crimen organizado. Sin embargo, el crimen, como lo decimos, palabra organizada, ¿qué significa? Que ellos sí tienen una estrategia operativa y además tienen un entrenamiento también táctico. Por lo tanto, para mi punto de vista, es apremiante. Invito a todos nuestros amigos policías del país a que cada día se sumen más a una capacitación especializada, una capacitación que vaya más de algo convencional. Si te encuentras en una circunstancia de un enfrentamiento, en ese momento no puedes solicitar una unidad especializada. Tienes que enfrentar ese hecho y con los conocimientos adecuados. Desplazarte, ubicarte, observar. Yo siempre digo, si manejamos la trilogía que me dice ubico, observo y desplazo, con eso tengo una gran ventaja. Pero si no conozco del equipo que porto, porque muchos de nuestros problemas es que hay ocasiones que nuestros compañeros no saben utilizar ni la funda que traen. No saben qué tipo de funda, si la funda es adecuada para el arma que les dotaron, y muchas ocasiones no es tanto problema de ellos, sino de la propia institución que los limita y que compra equipo que no es el adecuado para el armamento que se tiene. Pero la orden es, lo debes de traer porque si no hay una repercusión, ¿no? Tan solo un correctivo disciplinario. No puede ponerse o ponderarse un correctivo disciplinario por encima de la vida de ese oficial de policía o de la vida de un ciudadano. Por lo tanto, el entrenamiento no me va a dar la herramienta y me va a dar la habilidad y la destreza de saber qué tipo de equipo es el que debo de traer. Ahora, ¿quién elige este tipo de equipos para el entrenamiento? Normalmente no viene siendo un policía experto. No sabemos quiénes sean los asesores, si hay aquí intereses hacia la compra de esos equipos, y eso es algo que se ha visto por mucho tiempo en el país. Y te pongo un ejemplo muy claro, Gabriel, el uniforme. ¿Ah? Tú eres talla 34 y te dan una talla 40. O sea, por Dios, tu chaleco, tú eres talla 36 y te dan un chaleco 40. Primero te ves ridículo, no es el correcto porque no cubre la parte importante. En la actualidad, también los chalecos han pasado por una modificación o han pasado por un entrenamiento versus acción-reacción, versus qué es la realidad y qué no es la realidad. Los chalecos no tienen que llegarte hasta cubrirte los huesos de la rodilla, sino las áreas más importantes o las zonas vitales de hígado, riñones, páncreas, corazón, pulmones, etcétera, etcétera, por hablarlo así. Entonces, esta parte me parece a mí muy una línea muy delgada, donde ojalá quienes dirigen a nuestras policías en realidad sean policías de carrera y no aquel civil que llegó puesto por dedazo. Y bueno, no me quiero meter en cuestiones políticas porque pues, no tardaríamos, pero aquí es importante. Mira, tuve una reunión hace poco con unos amigos de seguridad ciudadana de algunos municipios y pues muchos de los puestos que están rectores o que tienen la toma de decisiones no son policías de carrera. Sí, De políticos. creo que es algo que se ha venido dando a través del tiempo y se sigue suscitando. Dentro de lo que tú estabas platicando, creo que tiene que ver con esa transferencia y obtención de conocimientos. Me refiero a que estabas tocando el tema del secretario Harfuch, porque a eso te referías en la respuesta a los policías, pero con todo respeto para todos los integrantes de cualquier corporación policíaca, voy a hablar exclusivamente de la respuesta que tiene la policía en la Ciudad de México en lo que fue el atentado en contra del secretario de Seguridad Ciudadana. Y siempre lo he dicho porque creo que se han dado varias situaciones en la Ciudad de México. Yo al menos tengo contabilizadas 3
donde el crimen organizado ha querido hacer sus fechorías y no lo ha logrado. Y tenemos la última que hubo en Tlalpan, en Topilejo, ¿no? De los arrestados que hubo apenas ahí. Pero siempre he dicho, y voy a la lógica, porque cada institución, cada corporación policíaca tiene situaciones diferentes de capacitación. Incluso habrá en municipios de nuestro país que existen policías que no puedan tener una capacitación tan básica, tan básica. Pero ¿qué quiero decir? Que siempre me ha parecido que la respuesta de la Policía de la Ciudad de México es muy eficiente y muy eficaz. Obviamente, posiblemente tenga que ver el territorio, posiblemente tenga que ver la masa de elementos, la gran cantidad de elementos con la que cuenta la Ciudad de México, la capacitación también que tienen los elementos de la Policía de la Ciudad de México, porque mucha de su capacitación también parte de policías de carrera. En este caso, un ejemplo muy específico, el tuyo, que fuiste un policía de carrera para terminar en la Universidad de la Policía de la Ciudad de México y compartir todo ese conocimiento de experiencia para los futuros y nuevos policías de nuestra Ciudad de México. No, yo le preguntaba a Blanquet si el desarrollo de la policía es el mismo tanto en Brasil como en México, porque hoy día que él está aquí en México, pues a través de las redes sociales o de la televisión, se podrá dar cuenta de cómo se desarrolla, cómo actúan los policías en México. No es de que tratemos de hacer comparaciones entre la Policía de Ciudad de México, la Policía Estatal o cualquier policía de algún municipio, pero sí me parece que dista mucho la capacitación entre unos y otros. Habrá otros que tengan menor capacitación y tal vez no sea situación de ellos, sino de sus instituciones. Aunque hoy día, como yo siempre he dicho, ya no tenemos como que escudarnos en algo, porque en las redes existe muchísima capacitación teórica, tal vez no práctica, pero sí teórica. ¿Cómo ves esta situación, Blanque? Bueno, primero de todo, las capacitaciones teóricas es importante, no que no sea importante, es muy importante, sí, hasta mismo para tener un conocimiento, ¿verdad? Pero la práctica es la que hace la diferencia en una acción real, ¿no? En una acción real que esté pasando realmente. Y referente a este tema de capacitar los policías, haciendo, digamos, un posible comparativo de Brasil o México, nosotros en Brasil tenemos entrenamientos diarios, ¿no? Para estar bien físicamente, mentalmente y psicológicamente en todos los ámbitos, para que podamos prestar un buen servicio. En Brasil tenemos un presidente que apoya la policía y eso es de lujo, ¿no? Es lo mejor que hay, porque podemos hacer el trabajo, ¿verdad? Los policías pueden hacer su trabajo sin ningún inconveniente que pueda pasar a los derechos humanos y todo. No, tenemos un presidente que apoya el servicio de policía, porque en Brasil el policía, tenemos un dicho, servir y proteger, y nada más que eso. Entonces estamos para servir el ciudadano y aparte protegerlo de cualquier acción de delincuentes, ¿no? Entonces se utiliza mucho el uso de la fuerza, cómo abordar a una persona, ¿no? Qué manera vas a hablar, y aparte de eso, si la persona está limpia. Muchísimas gracias, señora, o muchísimas gracias, señor. Pido disculpa por la molestia. Este es nuestro trabajo, nuestro protocolo de seguridad y ya está. Y entonces la persona no se siente acosada, ¿verdad? No se siente, no, me está hablando mal o me está... No, de ninguna manera. Aparte de eso, muchas gracias, policial. Gracias por su servicio. Y entonces así se maneja mucho en Brasil esta cuestión de tratar el ciudadano, ¿no? Siempre que llegue a alguien debe ser tratado bien, conversar. Y claro, existen situaciones muy elevadas que ya sería de sospechosos, bueno, que están siendo realmente buscados y que hicieron realmente un mal. Entonces el abordaje cambia un poquito, pero no sale del ritmo de el buen atendimiento por la cuestión del uso de la fuerza, no saber manejar esta situación, tener el juego de, digamos, el juego de, llamamos en Brasil, de cintura, no saber manejar el tema de
presentarse y pedir información o trabajar en este sentido de no causar mayores daños colaterales para la persona que está siendo abordada. Porque yo veo, ¿no? En México, digamos así, por videos y noticiarios que se ve, he visto varias veces policías peleando, sacando su chaleco y peleando con ciudadanos, ¿no? Muchos videos están por ahí, ¿no? Por la internet, por redes sociales o por WhatsApp, y veo Claro. esto, pero eso no se hace. Un policía jamás saca su uniforme para estar siempre siendo respetado, ¿no? En Brasil manejamos esto, ¿no? Se maneja esto jamás. Y si el ciudadano se sobrepuso un poquito más de equivocarse en hablar más alto, gritar o lo que sea, por favor, señora, aguarde un minutito, ya está llegando la patrulla o está llegando los demás policías para conversar con usted y, si posible, usted poder acompañarnos hasta la comisaría o lo que sea, ¿no? De esta manera, el policía actúa de esta manera para que la gente no lo vea como un muestro. Adelante, Roberto. Ok, bien. Quería rescatar dos cosas, dos puntos muy importantes que manejó el instructor Bianquet. Uno de ellos es precisamente el apoyo que el Estado debe dar a sus fuerzas para poder obviamente contener, operar o trabajar en contra del crimen organizado. Si este apoyo se limita, como es el caso de nuestro país, lo que estamos viendo es obviamente un repunte en la incidencia delictiva, en los casos de homicidios, secuestros, robos, asaltos, etcétera, etcétera. Porque hay una, no colusión, sino una debilidad de este Estado para enfrentar con lo que es la obligación, sus fuerzas. La otra es que estamos frente a circunstancias que son parecidas en lo que está sufriendo también el centro y el sur de América. Por ejemplo, y desmiénteme Blanquet, pero la creación del grupo donde tú elaboraste, pues se debió precisamente a la necesidad de controlar las favelas que se habían salido de control y que el narcotráfico ya tenía controladas, ¿no? Ya era tanto el asedio del crimen que en 1900, me parece, 78, 79, se genera este importante grupo para precisamente atacar al narcotráfico en las favelas. Y en México sucede algo similar con el agrupamiento Fuerza Tarea, cuando obviamente es obviamente creado en la necesidad de atacar las pandillas que asediaban hacia ciertas zonas de la ciudad. Entonces, esos grupos surgen por una necesidad del Estado para enfrentar y atacar al crimen y favoreciendo y dándole a la ciudadanía esa seguridad que requiere. Entonces, bien, si tenemos un Estado que no apoya a su policía, pues los resultados van a ser gravísimos. Lo primero y lo más lamentable es la pérdida, la muerte de muchos de nuestros oficiales policías que están pasando desde Chiapas hasta Tijuana, por así mencionarlo. Y hay estados donde se ve mucho más avanzado, ¿no? Como es el caso del norte del país, donde el enfrentamiento y la muerte de muchos de nuestros heroicos oficiales de policía lo estamos viendo y lo estamos sintiendo en carne propia. Mando un fuerte abrazo, unas condolencias a todos aquellos familiares que han perdido a un héroe por enfrentar al crimen. Y continuamos con nuestro invitado a efecto de que nos haga del conocimiento cómo es que él está llevando ahorita la capacitación en México, qué es lo que propone y cuáles serían las vías para poder fortalecer los conocimientos de nuestros policías. Bueno, gracias por la oportunidad. La parte que estoy llevando en este momento, la vía para estas capacitaciones de policías en el país de México, es básicamente de corporaciones que se hagan la necesidad que sus operadores estén entrenados y estén capacitados para operar sobre presión. ¿Por qué digo esto? Las capacitaciones en sí son básicamente hechas para militares, para los policías o la seguridad privada, pero para que ellos puedan adquirir un alto control físico, mental y psicológico. Es por el hecho de que, como he trabajado y estoy aún
trabajando directamente con un coronel que es ex comandante del BOPE, del estado de Acre, de Brasil, automáticamente se ve que las técnicas y tácticas son las mismas que el propio Batallón de Operaciones Policiales Especiales tienen, ¿verdad? Para hacer sus operaciones. Entonces, eso significa que un policía entrenado con estas técnicas y tácticas sería un policía diferenciado para saber y conseguir operar en cualquier tipo de circunstancia, sea tiempo, lluvia, sol, sueño, todo, ¿no? Entonces, hoy estoy en México, me propongo y estoy a la disposición para cualquier corporación, sea policial o militar, y sea de la parte de la seguridad ciudadana, seguridad privada, a estar entrenando o capacitando estos elementos siempre y cuando requieran, ¿sí? Estaré a disposición mientras estoy en México para hacer este servicio. Y no solo pienso así, pero pienso si nos juntamos, ¿no? Nos damos las manos, yo creo que se puede capacitar mucha gente y estas personas pueden operar de una manera correcta y de alto índice de excelencia en su labor, en su trabajo, en su turno de servicio, y aparte de esto, ser reconocido no solo por sus altos mandos, pero también por los ciudadanos del país, por su buen trabajo, ¿no? Entonces, me pongo a disposición, instructor Bianchi, a disposición de todo el país para cualquier capacitación que requiera, siempre que sea para corporaciones militares, policiales o seguridad ciudadana. Muchísimas gracias. Agradezco tu aportación y obviamente tu disposición para fortalecer la seguridad en esos ámbitos que has mencionado. Se me estaba olvidando el otro punto muy importante que tocaste, donde los policías en ocasiones trabajamos más con nuestras pasiones que con el entrenamiento, ¿no? Mencionabas, hay policías que son retados por el ciudadano para golpearse y terminan quitándose el chaleco y obviamente despojándose de su arma de cargo para golpearse con un ciudadano. Cualquiera de las consecuencias van a ser desastrosas, porque va a perder siempre. Él no fue diseñado para utilizar sus pasiones, sus sentimientos, sino para utilizar los conocimientos, el uso racional de la fuerza, el derecho y el respeto a los derechos humanos, las técnicas y las tácticas, y muchas otras cuestiones más. Me gustaría, Bianquet, si en un espacio más nos permites hablar de la técnica Azul, que fue precisamente inventada allá en Brasil por las Fuerzas Especiales, en capacitación de los Estados Unidos con el Grupo de Operaciones Especiales GOPE. Esa posición ahora actualmente la manejamos mucho en México, pero me preocupa cuando quienes la quieren tomar como una posición táctica, cuando es una posición de seguridad. Si tú nos permites en un evento posterior, pudiéramos hablar especialmente de esa técnica o de esa, digamos, nueva vertiente de lo que es Zul. Y por último, me parece que estarás en Texcoco, si no por ahí mal recuerdo, el día 28 de agosto. Lamentablemente yo ese día tengo un evento también. Me hubiera gustado estar contigo, ver cómo operas, grabar algunos videos y sobre todo invitar a más policías municipales y estatales a que se sumen al proyecto de capacitación. Entre policías nos sentimos honrados de contar con tu presencia. Gabriel, te cedo la palabra. Fíjate que pues desafortunadamente por el tiempo no podemos abarcar muchos temas, pero hay muchos temas de suma importancia. De hecho, creo que esta es una de las finalidades de hacer estas pláticas, estas conversaciones con diferentes personalidades. Ahorita estamos hablando con Bianquet, un instructor de nacionalidad brasileña que hoy día, pues quiero pensar que ya solo se dedica a dar la instrucción. Quiero pensar que ya no forma parte del ejército, no sé cómo se maneja de aquel lado. Pero es muy importante porque existen muchos temas, hay una temática variada para hablar de lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana, o específicamente con los policías.
Hay muchos temas de qué hablar. Seguramente aquí vamos a estar conversando con muchos compañeros policías que han realizado grandes intervenciones, que sabemos que muchas veces la sociedad, al menos en México, no digo que todos, hay mucha gente que no quiere a los policías, pero hay muchísima más gente que sí quiere a los policías, está de acuerdo con el trabajo de los policías, son respetuosos de los policías, y es muy importante conocer todo el trabajo que hacen nuestros compañeros policías. Se me viene a la mente apenas lo que acaba de pasar hace unos días, no sé si fue ayer o antier, de una intervención que realizaron policías preventivos de la Ciudad de México, de un sujeto que traía un cuchillo y que estaba agrediendo a una señora. Llegaron los compañeros policías y terminan reduciendo al sujeto con disparos de arma de fuego en las piernas. Obviamente ustedes conocen la regla de Tuller o Tiller, no sé si está bien la pronunciación, donde se ha documentado a nivel mundial que una persona con un cuchillo puede ser hasta más peligrosa que una persona con un arma de fuego. Y obviamente yo siempre digo que en México, lo que dice un periodista por ahí mexicano, que en México existen muchos criticones, pero pocos críticos. A través de las redes sociales te puedes dar cuenta la gran cantidad de personas que opinan lo que pudieron hacer los policías, que muchos dicen que fue exceso de la fuerza. Obviamente quienes conocemos la norma, quienes conocemos la ley, sabemos que no hay un exceso de la fuerza, porque los compañeros fueron detenidos, sí, pero sabemos que es el protocolo legal que marca la norma, ¿no? Deben de ser detenidos para deslindar las responsabilidades. Pero me pareció fantástica la actuación de nuestros compañeros, cómo reducieron al sujeto, y hablamos que desde mi punto de vista se apegaron a la norma, pero además de apegarse a la norma, en todo momento vieron por sus derechos humanos, porque no lo privaron de la vida, simplemente trataron de que el sujeto cambiara de actuar. Como no quiso cambiar de actuar después de tanto diálogo, tuvo que venir el uso de la fuerza, pero incluso no fue la fuerza letal, simplemente fueron las lesiones que se llevó en la pierna. Seguramente los policías, yo quiero pensar que ahorita ya estén descansando en sus casas, ¿no? No sé si supiste de eso, Bianquet. No, no, no supe. Yo supe de algunos eventos que han sucedido en algunas partes del país, ¿no? Eventos de muchas bajas policiales. Entonces, eso sí, pero ahí no supe, no. Sí, fue un evento que se suscitó, repito, no sé si fue el día de ayer o antier, en la alcaldía Gustavo Madero. Por ahí anda en la red, yo lo vi de este periodista que se hace llamar C4 Jiménez, ahí lo subió él en sus redes sociales, y se puede ver el actuar de los compañeros de la Policía Preventiva de la Ciudad de México. Me pareció, desde mi punto de vista, repito, una estrategia y la forma de actuar me pareció la más correcta. Sí. Bueno, en Brasil, cuando se... Por ahí se pausó el video, o seguramente algún problema con la red. ¿Tú se escuchas bien, verdad, Roberto? Sí, sí, adelante, estoy escuchando. Sí, por ahí bien que tuvo algún problema con la red, pero tú Ok, mientras como... Ajá. continuamos, mira, ese punto que trataste, el código de conducta de los funcionarios para hacer cumplir la ley nos marca precisamente el cómo debemos de preservar la vida, y entonces la actuación de los compañeros está pegada a derecho, porque si bien este sujeto representaba un peligro real, actual e inminente, había la inminencia en todo momento, por lo tanto ellos hicieron los disparos necesarios para evitar que este sujeto pusiera en riesgo la vida tanto de los oficiales como de una tercera. Por lo tanto, aquí las excluyentes del delito deben de favorecerles porque aplicaron perfectamente la norma. En todo Porque, güey, momento, dime tú, güey, porque a muchas personas les parecerá exceso o uso excesivo de la fuerza, porque hay un primer disparo donde el sujeto cae de rodillas, pero se vuelve a levantar y entonces viene un segundo disparo. Pero desde mi punto de vista, si el sujeto está de pie, aún con el arma, sigue siendo una amenaza. así es, bien dicho, incluso teniéndola en el piso, y teniendo el arma y teniendo la intención de dañar ese bien jurídico de mayor valor que es la vida, pues obviamente ante esa circunstancia ellos no nada más están obligados, el derecho les asiste para llevar a cabo las acciones para las cuales fueron capacitados.
Por lo tanto, ha sido una de las acciones más heroicas que he visto en estos tiempos y de las cuales no se ha hablado en los medios de comunicación, de las cuales no se tutela, no se pondera la buena actuación que se tuvo. Aquí yo quiero apremiar la capacitación de estos oficiales o quienes haya sido su instructor o lo que ellos han aprendido de vida en la parte operativa. Porque si bien es cierto, al inicio Blanquet decía, la parte teórica es de suma importancia, pero el policía se hace con el día a día, con esa experiencia, con esos sucesos que día a día lo van haciendo mucho más fuerte. Aquí esperemos que las autoridades en realidad tengan estos amigos, esos compañeros, esos oficiales, todo el apoyo suficiente para poder continuar haciendo su trabajo como lo llevan hasta ahorita. El tiempo, como tú decías, nos apremia, es corto para tantas cosas que tenemos que versar en la parte policial y exprimir a nuestro, precisamente, invitado. Tenemos un invitado de lujo que viene de Brasil, entonces me parece una suma importancia que él se uniera a nuestro grupo de Entre Policías, porque es seguidor también de nosotros, y pues ahorita a ver si podemos contactarlo para agradecerle el haber estado virtiendo algo de lo que él está haciendo en México, que es la capacitación. Sí, supongo que tiene un problema. Pendientes. Sí, muchísimas preguntas. Supongo que por ahí tiene un problema con la tecnología, tal vez con la red, porque no ha regresado. Pero sí, sin duda, vuelvo a repetir, hay una infinidad de temas para hablar relacionado a la cuestión policíaca, a la cuestión de seguridad, que a muchas personas les cuesta creerla, güey. Y digo, les cuesta creerla porque a pesar de que hoy día las redes sociales son grandes herramientas y así se está haciendo para difundir esas buenas acciones que hacen los policías, tanto de la Ciudad de México a nivel nacional y nivel internacional, a muchas personas les cuesta. O sea, ni siquiera son como Santo Tomás de que hasta no ver, no creer, ¿no? Ni porque lo están viendo lo pueden creer, como bien tú lo decías. Fíjate que hace no mucho se subió una nota ahí en nuestra página de Entre Policías en Facebook, donde el presidente municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato, en una conferencia de prensa que da, quiere como que tapar esos huecos que han quedado pendientes con la policía de ese municipio. De hecho, dijo que va a ser la policía mejor pagada del estado de Guanajuato. Además, también recuerdo que decía el señor que a las familias de los policías que fallecieron en cumplimiento de su deber les iban a dar $1,000,000 para que, pues con $1,000,000 no le regresa la vida a nadie, ni con 100 ni con 1,000,000,000 de pesos, pero de alguna manera es una ayuda para la familia, cosa que pasa en muchas corporaciones policíacas, en muchos estados del país, que en realidad policías pierden la vida por hacer su profesión, desarrollar su profesión en servicio, en asaltos y demás situaciones, y sus familias no son recompensadas. Es más, como bien lo dijo el presidente municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato, ni siquiera les dan las gracias, güey. Y si me lo preguntas, pienso que la profesión policíaca es una de las profesiones más hermosas que existen en el planeta, pero que no cualquier persona puede hacer. Sin embargo, las personas que están afuera, es muy fácil que puedan opinar de algo que en realidad no desconocen, porque siempre he dicho que para que puedas opinar de un tema, debes de estar dentro, debes de conocerlo. De otra manera, no podrás opinar del tema. Muy cierto. Es correcto, Gabriel. Entonces, nos queda pendiente una gran cantidad todavía de comentarios, de pláticas con muchos más expertos. Ahorita ya nos despediremos por la otra vía de nuestro instructor, agradeciéndole la participación. Y bueno, pues quedamos pendientes para un próximo video, una próxima reunión, versando en distintos temas policiales que sean de gran interés. Pues sí, como bien lo dices, desafortunadamente parece que el problema de Blanquet, del instructor Blanquet, fue un poco más grande porque ya no regresó. Sin embargo, vamos a continuar con estas conversaciones, vamos a hacer más conversaciones, más pláticas, repito, con compañeros que han tenido incursiones destacadas. No quiero decir que el policía que no salga en los medios de comunicación, en las redes sociales, no esté desempeñando un buen papel, porque existen muchísimos policías
que desempeñan un buen papel día a día en su profesión. ¿Y qué tan bueno es su papel que desempeñan? Que muchas veces no los conocemos, ¿no? Porque están realizando su trabajo como lo manda la norma, como lo manda su institución y como lo manda la sociedad, ¿no? Por ejemplo, la Policía Preventiva de la Ciudad de México se dedica a eso, a prevenir. Hay muchos policías que tal vez no detienen delincuentes, pero sin embargo hacen bien su trabajo, porque donde los mandan de servicio, están previniendo, no roban cerca de donde están ellos. Sí, claro, mira, acabas de tocar un tema bien importante, ¿no? ¿Cómo medir la estadística de eficacia de ciertas áreas policiales? Y aquí, lamentablemente, manejamos los números, cuando en realidad lo que debe manejarse es la cifra de aquellos delitos que obviamente no se ven reflejados. Si en una zona de patrullaje, un área en específico, un oficial de policía mantiene sin asaltos o la mínima, obviamente ese policía está haciendo bien su trabajo, pero no se le ve reflejado porque no tiene una detención, pero sí está haciendo su trabajo de prevenir, porque precisamente nosotros como policía preventiva, una de las funciones es prevenir la comisión de las faltas y de los delitos, y así lo dice el reglamento que data, creo que de 1948, que fue modificado y cambiado en 1994, pero que en su letra versaba así, prevenir la comisión de delitos y faltas. Y eso es lo que se debe de premiar a un policía que en su área está haciendo bien el trabajo. Nos acostumbramos a una policía reactiva, a premiar a aquel que efectivamente detenía a un sujeto porque ya había cometido la conducta. Pero entonces la conducta no se evitó, se cometió, se llevó a cabo y ya dejó en el sujeto pasivo o activo, pues, un dolo. En este caso ya sea psicológico o la pérdida de sus bienes o la afectación de tener que ir a un ministerio público y denunciar a un sujeto. O sea, porque parecería, como bien estás comentando, ¿no? Que el que más remisiones, y es una realidad en las instituciones, al menos a nivel nacional, que el que más remisiones mete es el que más trabaja. Y en realidad tan respetado es como aquel que mete muchísimas remisiones, como aquel que no mete muchas remisiones, pero está cumpliendo con el objetivo, que es la prevención. Así es. Bueno, pues nos quedamos con eso. Quedaron varias preguntas en el aire porque la verdad le quería preguntar a Blanquet, porque yo sé que él, igual que tú, que se dedican a impartir conocimiento, muchas veces siempre decimos, en algunos casos el conocimiento tiene un costo y todos lo sabemos porque tanto tú, yo y muchas personas que nos especializamos en, no sé, en alguna profesión, en alguna habilidad, pues invertimos de alguna manera para obtener esos conocimientos y muchos vendemos el conocimiento, pero además no siempre se vende el conocimiento, porque hay momentos que le entramos a ese lado filantrópico donde exponemos pláticas, compartimos conferencias y son de manera gratuita. Y se me quedó en el aire esto, seguramente también ellos lo hacen, pero sí me hubiera gustado escucharlo de él, si en algún momento ellos también se dedican a impartir ese conocimiento, como lo haces tú, como lo hago yo, de manera gratuita a algún sector de la población, ¿no? Sí, claro, le preguntaremos eso y esperemos en otro momento poder enlazarlo y seguir teniendo una conversación con él para que, pues, obviamente, todo esto nos lo comparta, ¿no? Perfecto, entonces quedamos pendientes. Yo soy Josga García, ahí está mi compañero y amigo, el buen Roberto Partida Flores. Los invitamos a que se suscriban a nuestras redes sociales, tenemos Facebook, Twitter, tenemos un canalito de YouTube por donde vas a poder ver este video, esta plática tan breve, y obviamente más adelante vas a poder escuchar y observar a muchísimos compañeros que, como lo he repetido en varias ocasiones, se han dedicado a trabajar de manera ética, de manera leal para la seguridad ciudadana en la Ciudad de México a nivel nacional, y como en este caso que era a nivel internacional con el instructor Blanquet, seguramente vamos a tener muchas pláticas así, porque repito, hay muchísimo de qué platicar de la policía. Existen muchos policías que tienen profesiones alternas, además de la policía, aunque muchos piensen que la policía no es una profesión. Sí, la policía es una profesión y también es titulada como muchas otras. Existen muchos compañeros que se dedican a otras cosas, tienen oficios, repito, muchísimas profesiones, y se dedican a desarrollar otras habilidades fuera del mundo policíaco. Y desde mi punto de vista, el punto de vista de Roberto, nos parece muy importante darlo a conocer. Yo me despido, cuídate mucho. Ahí están nuestras redes sociales
para que te puedas suscribir y seguirnos, porque sin ti este programa, este proyecto no sería posible. Roberto. Juntos, dignos y firmes. Un abrazo, éxitos y por favor, capacitación, cultura. Generemos un cambio, rompamos ese paradigma y construyamos un país mejor, una sociedad fuerte por nuestros hijos, por tus hijos, por nuestra familia. Hasta pronto, Gabriel. Nos vemos pronto. Un abrazo.